En una fría tarde del 21 de octubre de 1879, en un modesto laboratorio de Menlo Park, Nueva Jersey, un hombre de mirada intensa y manos ennegrecidas por el carbón sostenía un pequeño filamento que estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Ese hombre era Thomas Alva Edison, y frente a él brillaba débilmente el primer foco incandescente de larga duración que el mundo conocería. Pero aunque muchos lo recuerdan como el inventor del foco, la verdad es que la historia de esta maravillosa creación comenzó mucho antes de que Edison diera con la fórmula perfecta. Décadas atrás, el sueño de dominar la luz había obsesionado a inventores de todo el mundo. En 1802, el químico inglés Humphrey Davy había logrado hacer brillar un trozo de platino al pasar corriente eléctrica a través de él. Fue el primer destello eléctrico de la historia, un resplandor breve y cegador que apenas duraba unos segundos, pero que marcó el inicio de la iluminación moderna. Davy llamó a su invento la lámpara eléctrica, aunque en realidad más parecía una chispa que una fuente de luz útil. Durante los siguientes 50 años, la humanidad se debatió entre la penumbra y la innovación. En 1841, el británico Frederick de Moulins obtuvo la primera patente de una lámpara incandescente, una bombilla con un filamento de platino dentro de un bulbo de vidrio al vacío. Sin embargo, su alto costo y baja duración hicieron imposible su uso comercial. La luz eléctrica aún era un lujo inalcanzable. Mientras tanto, en Estados Unidos, la sociedad vivía noches iluminadas por el titilar de lámparas de aceite y velas de sebo. Las ciudades olían a humo y cera, y las sombras bailaban en las paredes. Pero en los talleres de inventores anónimos, la oscuridad servía de inspiración. Joseph Swan, un físico inglés, trabajaba en la misma idea que Edison al otro lado del Atlántico. En 1878, Swan logró hacer brillar una bombilla con un filamento de algodón carbonizado, aunque aún presentaba el mismo problema, el filamento se consumía rápidamente. Fue entonces cuando Edison decidió dedicar todo su genio, y su fortuna, a resolver aquel misterio luminoso. Durante meses, su laboratorio se convirtió en un campo de batalla contra la oscuridad. Junto a su equipo, probó más de 6.000 materiales distintos para el filamento: bambú, lino, pelo de caballo, e incluso fibras de coco. Finalmente, en octubre de 1879, descubrieron que el bambú carbonizado podía resistir más de 40 horas encendido sin romperse. Aquella noche, Edison y sus ayudantes observaron fascinados cómo la bombilla emitía una luz cálida y constante. Afuera, la gente del pueblo se agolpaba frente al laboratorio, curiosa por ver el resplandor que parecía venir del futuro. La humanidad acababa de conquistar la oscuridad. Sin embargo, lo que muchos no saben es que ese triunfo no fue inmediato ni sencillo. Edison aún debía demostrar que su foco podía iluminar no solo un laboratorio, sino una ciudad entera. Y así comenzó la siguiente gran etapa: llevar la luz eléctrica a las calles y hogares del mundo. Fue precisamente en ese momento, cuando la chispa de una idea se convirtió en una revolución luminosa, que la historia del foco dio un salto trascendental. Tras su exitoso experimento en 1879, Thomas Edison sabía que no bastaba con crear una bombilla funcional. Debía construir un sistema completo que permitiera llevar electricidad a las casas, las fábricas y las calles. Así nació una de las ideas más revolucionarias del siglo XIX, la red eléctrica urbana. En 1880, Edison fundó la Edison Electric Light Company, con la visión de iluminar ciudades enteras. Su meta era ambiciosa: reemplazar las lámparas de gas, que dominaban el alumbrado público desde hacía décadas. En ese entonces, el gas era un negocio poderoso, con tuberías que recorrían las ciudades y empresas que controlaban la distribución. Pero Edison estaba decidido a cambiar eso con su nueva tecnología. El 4 de septiembre de 1882, en el corazón de Manhattan, Nueva York, ocurrió un evento histórico. En un pequeño edificio ubicado en el número 255 de Pearl Street, Edison inauguró la primera central eléctrica comercial del mundo, la Pearl Street Station. Desde allí,
La compañía comenzó a distribuir electricidad a 85 clientes, iluminando unas 400 bombillas en hogares, tiendas y oficinas del área. Los neoyorquinos quedaron maravillados. Por primera vez, podían leer, trabajar y caminar por las calles sin el parpadeo y el humo de las lámparas de gas. La luz eléctrica era más limpia, más segura y más brillante. Muchos la describieron como una segunda salida del sol. Sin embargo, la revolución de la luz no estuvo exenta de conflicto. A medida que Edison expandía su red de corriente continua, DC, surgió un rival decidido a demostrar que existía un sistema más eficiente, Nikola Tesla, un ingeniero serbio con ideas adelantadas a su tiempo. Tesla proponía el uso de corriente alterna, AC, que permitía transmitir electricidad a grandes distancias sin grandes pérdidas de energía. Con el apoyo financiero de George Westinghouse, Tesla inició lo que más tarde sería conocida como la Guerra de las Corrientes. Edison defendía su corriente continua con ferocidad, mientras que Tesla y Westinghouse promovían la alterna como el futuro de la electricidad. Entre 1886 y 1893, ambos bandos libraron una batalla técnica, económica y hasta mediática que dividió al mundo científico. A pesar de los intentos de Edison por desacreditar la corriente alterna, el tiempo le dio la razón a Tesla. En 1893, durante la Exposición Universal de Chicago, Westinghouse y Tesla iluminaron toda la feria con corriente alterna, demostrando su superioridad. Aquel evento marcó el principio del fin del sistema de Edison y el comienzo de la electrificación global moderna. Mientras tanto, la bombilla evolucionaba rápidamente. Nuevos inventores mejoraron su diseño, buscando materiales más resistentes para el filamento y métodos más eficaces para crear el vacío dentro del bulbo. En 1904, los ingenieros Alemania y Austria introdujeron el uso del filamento de tungsteno, un metal que podía resistir temperaturas altísimas y producía una luz más brillante y duradera. Así, el foco pasó de ser un experimento de laboratorio a un objeto cotidiano. Las noches en las grandes ciudades ya no eran sinónimo de oscuridad y peligro, sino de vida y movimiento. Tiendas, teatros y fábricas comenzaron a extender sus horarios gracias a la luz eléctrica. La humanidad, por primera vez, había conquistado la noche. Con el paso del tiempo, el foco seguiría transformándose, adaptándose a nuevas tecnologías y necesidades. El siglo XX traería consigo una verdadera explosión de innovaciones que cambiarían la forma en que el mundo veía y usaba la luz. Y fue precisamente en ese siglo, cuando la modernidad se encendió como nunca antes, que el foco encontró nuevas formas de brillar. A comienzos del siglo XX, el foco ya no era un lujo, sino un símbolo del progreso. Las calles de Londres, París y Nueva York se llenaban de luces que no solo servían para iluminar, sino también para asombrar. La humanidad había descubierto que la electricidad podía transformar la vida cotidiana y el paisaje urbano. El foco incandescente con filamento de tungsteno, introducido oficialmente en 1904 por la empresa alemana Osram, marcó una nueva etapa. Este metal, resistente al calor y brillante, permitía fabricar bombillas que duraban hasta 1000 horas, una cifra impensable décadas atrás. En 1909, la compañía General Electric compró la patente y comenzó a producir en masa los focos con filamento enrollado, que ofrecían una luz más intensa y eficiente. Las casas, antes iluminadas por velas o lámparas de queroseno, comenzaron a llenarse de bombillas eléctricas. Era común ver a las familias maravilladas, presumiendo su nueva luz como si fuera un trofeo de modernidad. En las tiendas, los escaparates brillaban incluso de noche, atrayendo a los transeúntes con una luz cálida y constante. Pero no solo los hogares se transformaron. En las calles de París, conocida desde entonces como la ciudad de la luz, comenzaron a instalarse farolas eléctricas que reemplazaron las antiguas de gas. Las noches parisinas se llenaron de vida, música y color. Mientras tanto, en Nueva York, el famoso Times Square se convirtió en un espectáculo luminoso gracias a los anuncios con luces incandescentes.
Sin embargo, mientras el foco de tungsteno dominaba el mundo, una nueva forma de luz empezaba a tomar forma, la iluminación de gas noble, o más específicamente, el neón. En 1910, el ingeniero francés Georges Claude presentó en el Salón del Automóvil de París su invento, el tubo de neón, que emitía una luz rojiza brillante al hacer pasar electricidad a través de gas neón en un tubo de vidrio sellado. A partir de 1920, las calles de las grandes ciudades comenzaron a llenarse de letreros luminosos. Los bares, cines y teatros competían por tener el anuncio más grande y colorido. Los neons se convirtieron en un emblema de la vida nocturna y del glamour urbano. En lugares como Las Vegas y Los Ángeles, la noche se volvió tan brillante como el día. Mientras tanto, en el ámbito doméstico y laboral, la búsqueda de eficiencia continuaba. Los ingenieros comenzaron a experimentar con nuevos tipos de lámparas que no dependieran de un filamento incandescente. Así nacieron las primeras lámparas fluorescentes que aprovechaban una descarga eléctrica en un gas para producir luz mediante la excitación de fósforos en su interior. En 1938, la compañía General Electric lanzó la primera bombilla fluorescente comercial. Era fría al tacto, consumía menos energía y duraba mucho más que la incandescente. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas lámparas se volvieron indispensables en fábricas y hospitales, ya que proporcionaban una iluminación potente y económica, ideal para los tiempos difíciles de racionamiento energético. Al finalizar la guerra, el mundo se reconstruyó bajo una nueva luz. En las ciudades, los neons seguían adornando las avenidas principales, mientras que en los hogares el foco incandescente aún reinaba como el rey indiscutible de la iluminación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una era de avances tecnológicos sin precedentes. La ciencia y la ingeniería se convirtieron en los motores del progreso, y la electricidad en el lenguaje del futuro. Mientras las ciudades resplandecían con millones de bombillas incandescentes y fluorescentes, un grupo de científicos en laboratorios discretos estaba a punto de dar vida a una nueva fuente de luz, la luz de los semiconductores, conocida hoy como LED, la de Emitting. El principio detrás de esta tecnología era tan ingenioso como simple. Cuando ciertos materiales semiconductores reciben una corriente eléctrica, sus electrones liberan energía en forma de luz. Este fenómeno, llamado electroluminiscencia, fue descubierto por primera vez en 1907 por el investigador británico H.J. Round de la empresa Marconi Company. Sin embargo, en aquel entonces, la luz era tan débil que apenas podía verse. Hubo que esperar hasta 1962 para que el ingeniero estadounidense Nick Holoniak Jr., trabajando en los laboratorios de General Electric, creara el primer diodo emisor de luz visible. Era rojo, diminuto y costoso, pero representaba el inicio de una nueva era. Holonyak fue apodado el padre del LED moderno. Su invento comenzó a utilizarse en calculadoras, relojes digitales y equipos electrónicos, donde pequeños puntos de luz indicaban funciones o números. Durante las décadas de 1970 y 1980, los LED se fueron perfeccionando. Aparecieron los de color verde, ámbar y naranja, utilizados en tableros de automóviles, semáforos y aparatos electrónicos. Aunque su brillo era aún insuficiente para reemplazar una bombilla doméstica, los científicos sabían que estaban en el camino correcto. Los LED no tenían filamento, casi no se calentaban y podían durar más de 100.000 horas, una vida útil incomparable frente a las 1.000 horas de una bombilla incandescente. A nivel mundial, el foco se convirtió en un símbolo de bienestar. En los años 60 y 70, tener buena iluminación en casa era sinónimo de progreso. Las familias decoraban sus hogares con lámparas de diseños modernos, mientras que las ciudades competían por ver quién tenía los rascacielos más iluminados. Tokio, Nueva York y Hong Kong se transformaron en mares de luz artificial que podían verse incluso desde el cielo. Sin embargo, el aumento del consumo eléctrico también trajo un problema, el gasto de energía. A finales de los 70, la crisis del petróleo obligó a muchos países a repensar sus sistemas de iluminación.
Las bombillas incandescentes, que desperdiciaban hasta el 90% de la energía en forma de calor, comenzaron a ser cuestionadas. Y fue precisamente esta preocupación por la eficiencia la que impulsó el desarrollo de una nueva generación de focos. Los gobiernos y científicos del mundo comenzaron a buscar alternativas que redujeran el gasto eléctrico sin sacrificar la calidad de la iluminación. Fue entonces cuando el foco dio un nuevo giro en su evolución, el nacimiento del foco fluorescente compacto, CFL, por sus siglas en inglés, también conocido como el foco ahorrador. Aunque los primeros experimentos con lámparas fluorescentes databan de la década de 1930, no fue hasta 1976 cuando el ingeniero Edward Hammer, de General Electric, desarrolló un tubo fluorescente en forma de espiral que podía enroscarse directamente en un casquillo estándar. Sin embargo, su producción inicial fue tan costosa que el invento tardó varios años en llegar al mercado. A mediados de los años 80, compañías como Philips y Osram comenzaron a fabricar modelos más accesibles y duraderos. El nuevo foco consumía hasta un 75% menos de energía que una bombilla incandescente y duraba 10 veces más. Además, generaba menos calor y requería menos mantenimiento, lo que lo hizo ideal para oficinas, hospitales y hogares preocupados por el ahorro. El mundo empezó a adoptar la nueva tecnología con entusiasmo. En 1990, ciudades como Tokio, Berlín y Nueva York comenzaron programas para sustituir el alumbrado público por focos fluorescentes. En los hogares, los consumidores se acostumbraron a la característica luz blanca, a veces fría y azulada, que ofrecían los ahorradores. Era una luz diferente, más técnica que cálida, pero representaba el futuro. Mientras tanto, las bombillas incandescentes empezaban a ser vistas como reliquias del pasado. Aunque seguían presentes por su bajo costo inicial y su luz más hogareña, los gobiernos comenzaron a promover su reemplazo. En 1997, por ejemplo, Australia y varios países europeos iniciaron campañas para reducir su producción y fomentar la eficiencia energética. Sin embargo, los focos fluorescentes compactos no eran perfectos. Contenían una pequeña cantidad de mercurio, lo que los hacía potencialmente contaminantes si no se desechaban correctamente. Además, su luz necesitaba unos segundos para alcanzar la máxima intensidad y en climas fríos solían fallar. Aún así, durante las últimas 2 décadas del siglo XX, fueron considerados la mejor opción disponible. Mientras tanto, los investigadores no descansaban. En los laboratorios, los ingenieros electrónicos trabajaban intensamente para perfeccionar una tecnología que había permanecido en segundo plano durante décadas, el LED. El sueño era claro, lograr una bombilla que combinara la eficiencia del fluorescente, la calidez del incandescente y la durabilidad de los semiconductores. Y ese sueño comenzó a hacerse realidad en 1993, cuando el científico japonés Shuji Nakamura, de la empresa Nichia Corporation, logró crear el primer LED azul brillante. Hasta entonces, solo existían los LED rojos y verdes, pero con el azul se pudo generar luz blanca al combinar los 3 colores primarios. Este avance marcó un antes y un después en la historia de la iluminación. En ese momento, pocos sabían que aquel descubrimiento, aparentemente técnico, daría origen a una revolución que transformaría no solo la forma en que se iluminan las ciudades, sino también el consumo de energía en todo el planeta. Una revolución que comenzaría a brillar con fuerza en el nuevo milenio. Con la llegada del siglo XXI, el mundo se encontraba más iluminado que nunca. Pero también más consciente del impacto ambiental del consumo energético. Las luces de las ciudades, los rascacielos, las fábricas y los millones de hogares encendidos día y noche generaban una demanda eléctrica gigantesca. Era necesario un cambio, y ese cambio ya estaba en marcha. El LED, una tecnología nacida silenciosamente décadas atrás, finalmente estaba listo para conquistar el mundo. Gracias al avance del LED azul de Shuji Nakamura, Isamu Akazaki y Hiroshi Amano, quienes recibirían el Premio Nobel de Física en 2014 por este logro, se logró producir luz blanca eficiente, duradera y económica. Durante los primeros años del milenio,
Los LED eran caros y se usaban principalmente en linternas, semáforos y pantallas electrónicas. Pero hacia 2008, su precio comenzó a bajar y su rendimiento se disparó. Las nuevas bombillas LED consumían hasta un 90% menos energía que las incandescentes y duraban más de 25.000 horas. Además, ofrecían diferentes tonalidades de luz, desde la cálida amarillenta hasta el blanco puro, adaptándose a todos los ambientes. En 2010, la compañía Philips lanzó al mercado su modelo Philips Master LED, una bombilla capaz de reemplazar a la clásica de 60 vatios consumiendo solo 12. Su éxito fue inmediato. Pronto, marcas como Osram, Cree, G y Samsung comenzaron a desarrollar sus propias versiones. La competencia aceleró la innovación y redujo los precios, permitiendo que los LED llegaran a todos los hogares. Mientras tanto, los gobiernos del mundo comenzaron a legislar en favor del ahorro energético. En 2007, la Unión Europea aprobó la eliminación progresiva de las bombillas incandescentes. En 2014, México hizo lo mismo, prohibiendo su producción y venta para fomentar el uso de focos LED. En Estados Unidos, las medidas similares impulsaron un ahorro energético millonario. Las ventajas eran innumerables, los LED no contenían mercurio, se encendían instantáneamente y eran resistentes a golpes y vibraciones. Además, podían ser controlados electrónicamente, abriendo paso a nuevas aplicaciones en iluminación inteligente. Nacieron los focos Smart, capaces de cambiar de color, regular su intensidad y conectarse con el teléfono móvil o con asistentes de voz como Alexa o Google Home. El foco ya no era solo una fuente de luz, sino una parte del hogar inteligente. Los usuarios podían programar horarios de encendido, crear ambientes personalizados e incluso sincronizar la iluminación con la música o el televisor. Las calles también cambiaron. En ciudades como Los Ángeles, Madrid y Tokio, miles de farolas fueron reemplazadas por lámparas LED, reduciendo el consumo eléctrico en más de un 60%. El cielo nocturno comenzó a recuperar su oscuridad natural, al mismo tiempo que las urbes se volvían más seguras y sostenibles. El LED se convirtió, sin lugar a dudas, en el nuevo rey de la luz. El avance de la Internet de las Cosas, IoT, llevó la iluminación a un nuevo nivel. Los llamados focos inteligentes o smart bulbs se convirtieron en el centro de los hogares modernos. Estos dispositivos, controlables desde un teléfono móvil o por comandos de voz, podían ajustar la intensidad, cambiar de color e incluso sincronizarse con la música o el clima. Empresas como Philips Hue, Leaves, Xiaomi y Nanoleaf lideraron la revolución, ofreciendo bombillas que no solo iluminaban, sino que aprendían del usuario. Gracias a sensores y algoritmos, podían encenderse automáticamente al detectar movimiento, simular la presencia de personas cuando la casa estaba vacía o ajustar su brillo según la hora del día. Además, los focos comenzaron a tener funciones de salud. La luz, ahora comprendida desde un punto de vista biológico, empezó a diseñarse para respetar los ritmos circadianos del cuerpo humano. Por ejemplo, una luz blanca fría por la mañana ayuda a mantenerse despierto, mientras que una luz cálida al anochecer favorece el descanso. En hospitales y oficinas modernas, los sistemas de iluminación adaptativa reducen la fatiga visual y mejoran la productividad. La iluminación también comenzó a tener un papel clave en la seguridad y sostenibilidad. Las ciudades inteligentes incorporaron sistemas de alumbrado público autónomos, capaces de ajustar la luz según el tráfico o la presencia de peatones. En lugares como Ámsterdam, Singapur y Ciudad de México, estas redes conectadas redujeron significativamente el consumo energético y las emisiones de carbono. El diseño del foco también se volvió más ecológico. Los nuevos modelos utilizan materiales reciclables y algunas empresas desarrollan bombillas autoalimentadas con energía solar. Además, la durabilidad media de un foco LED moderno supera las 50.000 horas, lo que equivale a más de 15 años de uso continuo. El foco, aquel invento que nació con un filamento de bambú en el siglo XIX, se había convertido en un símbolo de inteligencia, sostenibilidad y bienestar. Pero la evolución no se detiene. En los laboratorios más avanzados del mundo,
Los científicos trabajan ahora en focos biotecnológicos, capaces de emitir luz gracias a reacciones naturales inspiradas en organismos bioluminiscentes, como las luciérnagas o las medusas. Inspirados por estos seres, los investigadores comenzaron a preguntarse, ¿y si pudiéramos usar esa misma reacción para iluminar nuestras ciudades? En 2013, un grupo de científicos franceses del proyecto GLOBE, con sede en París, logró crear una bacteria modificada genéticamente que emite una suave luz azul-verde. Su objetivo, reemplazar la iluminación urbana convencional con luz biológica. En sus primeros experimentos, las calles de algunos barrios parisinos se iluminaron con frascos transparentes llenos de microorganismos brillantes. No consumían electricidad y eran completamente naturales. Por otro lado, en 2016, investigadores del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, desarrollaron una planta de berro capaz de emitir luz gracias a nanopartículas de luciferasa, la misma enzima que utilizan las luciérnagas. Estas plantas bioluminiscentes lograron iluminar una mesa durante casi 4 horas sin necesidad de cables, baterías ni focos. Desde entonces, la idea de tener árboles o jardines luminosos ha dejado de parecer una fantasía de ciencia ficción. La biotecnología también promete crear luz más saludable. A diferencia de la luz artificial tradicional, que a veces altera los ritmos del sueño o causa fatiga visual, la luz viva es más natural, menos intensa y mejor asimilada por el cuerpo humano. Imagina un dormitorio donde las paredes emiten una luz tenue, sin calor, sin electricidad y totalmente renovable. Sin embargo, este tipo de iluminación todavía enfrenta desafíos: su duración, la intensidad del brillo y la estabilidad biológica de los organismos emisores. Pero los avances son tan rápidos que muchos expertos creen que en las próximas décadas podríamos ver focos biológicos híbridos que combinen componentes orgánicos con tecnología LED para lograr una iluminación ecológica, eficiente y estéticamente hermosa. Pero cuando miremos una noche estrellada o encendamos una simple lámpara en casa, estaremos continuando una tradición que comenzó hace más de un siglo, el deseo humano de conquistar la oscuridad. Porque mientras exista la necesidad de ver, de crear y de soñar, el foco, en cualquiera de sus formas, seguirá brillando, no como un objeto, sino como una idea inmortal, la luz del ingenio humano.